Conectando Sound de Brasil y la colaboración de Dravet Latam y el grupo de jóvenes latinoamericanos que nos han colaborado durante este tiempo y también tenemos en este momento el acompañamiento de la directora del componente de salud mental, componente de salud mental de la Secretaría de Salud, doctora Patricia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Es un honor para mí participar de la Semana Latinoamericana de la Epilepsia, versión 2025, en nombre del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, de la doctora Liliana Cepeda. Les damos la bienvenida a esta conmemoración. Básicamente nos reunimos hoy para reflexionar sobre la epilepsia, una condición que más allá de las crisis físicas impacta profundamente la salud mental, el tema que nos atañe el día de hoy, el tema emocional y social de quienes la padecen y sus familias. Por eso en este espacio lo que buscamos es sensibilizar sobre la importancia de una atención integral, que es una atención que no solamente contempla el tratamiento médico, sino que también contempla todo lo que tiene que ver con el apoyo psicológico y social, donde la comunidad tiene un rol fundamental. Como bien ustedes saben, la salud mental es un factor crucial en el bienestar general de todos los seres humanos y esta se puede ver afectada por distintos factores. Por eso, para quienes padecen o viven con epilepsia, el acompañamiento emocional y el acceso a servicios adecuados es fundamental para mejorar su calidad de vida. Toda vez que sabemos que existen muchos estigmas aún alrededor del tema de la epilepsia, en gran parte debido al desconocimiento, y por eso eventos como hoy nos permiten ampliar los conocimientos y sensibilizar a la sociedad. Hoy, como Departamento de Cundinamarca y como ente gubernamental, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la salud mental, una sensibilización que nace a través de las políticas públicas que nosotros ejecutamos. Por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca tenemos la política pública de salud mental, donde uno de los ejes fundamentales tiene que ver con trastornos mentales y epilepsia alineados a las políticas nacionales. Y solo a través de estas políticas públicas podemos estar creando un entorno más inclusivo y solidario para quienes enfrentan este reto. El trabajo conjunto entre instituciones como las que hemos convocado, profesionales de la salud, del sector social, del sector incluso justicia, eh, con este trabajo articulado podremos lograr un cambio real y obviamente con el trabajo de la comunidad, que es un eje fundamental en este ejercicio. Hoy no solamente conmemoramos esta semana de la latinoamericana de la epilepsia, sino que estamos marcando un paso hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, más solidaria y más consciente de las necesidades de salud mental y del cuidado que tenemos que tener todos los seres humanos. En nombre de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, agradecemos a la Fundación Familias Púrpura y a todas las organizaciones que acaban de mencionar la doctora Edna, las cuales se unieron para organizar y apoyar esta Semana Latinoamericana de la Epilepsia 2025. Les damos a todos y todas la más cordial de las bienvenidas. Esperamos que sea una jornada muy fructífera el día de hoy. Bueno, lo que nos resta ya de la jornada que se cierra el próximo sábado. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, doctora Chaparro. Gracias por su intervención y la apertura que está haciendo para este evento y esta charla que es muy, muy importante para nosotros. Vamos a presentar al doctor Jorge y pues les comento que el doctor González es psicólogo clínico y docente de la Universidad San Buenaventura de aquí de Colombia, quien ha trabajado con procesos terapéuticos enfocados en los pacientes neurológicos, familias y en un programa de salud comunitaria. El doctor Jorge nos hablará sobre cómo la salud mental influye en la calidad de vida de los tratamientos y en la construcción de los entornos familiares de las personas con epilepsia. Adelante, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Edna, doctora Patricia y todo el equipo de la Fundación. Ante todo, pues muy agradecido por la invitación que me han hecho para participar en este evento, del cual he tratado de participar en todas las conferencias que han sido muy interesantes. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes hoy un tema que tiene que ver con la familia, y por lo tanto es uno de los temas más importantes que hay en la atención, en el tratamiento, en relación con los pacientes con epilepsia y con crisis convulsivas. Quiero mencionarles antes de iniciar que la presentación mía voy a tratar de hacerla lo más corta posible,
pero va a tener dos partes. Una primera parte, digamos, de la justificación de por qué les voy a presentar la segunda parte. La primera parte, vamos a hablar un poco acerca de estos componentes de salud mental y la importancia que esto tendría para la familia y el paciente, pero en la segunda parte les voy a hablar de un proyecto de investigación que estamos desarrollando, que vamos en este momento en la tercera etapa, y al final les voy a hacer una invitación a aquellas familias que deseen participar en la prueba piloto que vamos a realizar para que se contacten con Edna y, digamos, quieran participar, expresen su deseo y ya después nos contactan. Con este preámbulo, pues entonces entremos a hablar un poco acerca de estos aspectos. Primero, es importante aclarar qué entendemos por salud mental. Y esta es una de las definiciones, digamos, que hoy en día son más completas, digamos así, porque la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud se nos queda corta y muchas veces la hemos criticado. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de esa capacidad del individuo, el grupo y el ambiente para interactuar el uno con el otro de tal manera que promueva el bienestar subjetivo, el uso óptimo y el desarrollo de las habilidades mentales, cognitiva, afectiva, relacional, y el logro de metas individuales y colectivas congruentes con la justicia y el mantenimiento y preservación de las condiciones fundamentales de equidad. Es una definición que nos dan los canadienses y que pues, digamos que hoy en día estamos. La salud mental es un componente inseparable del paciente con epilepsia y de su familia. Y hay que hacer una anotación que seguramente en estos días se realizó, y es que cuando hablamos de salud mental no estamos hablando únicamente de la ausencia de enfermedad, sino que estamos hablando de un componente, varios componentes, digamos, que le van a permitir al individuo estar de una manera mejor, tener una calidad de vida y poder tener un desarrollo físico, social, ambiental de manera adecuada. Es importante mencionar aquí algunos aspectos y esto me va a servir a mí un poco de justificación para lo que yo les planteaba ahorita de la necesidad de tener acciones concretas en relación con este tema. En relación con el impacto que tiene el paciente con epilepsia, vamos a mirar tres aspectos. Uno, en cuanto a la comorbilidad psiquiátrica y psicológica, por lo cual encontramos nosotros estados de depresión, ansiedad, trastorno de personalidad, digamos que son los más prevalentes en esta población comparada con la población general. Entonces, aquí vamos a encontrar varios aspectos que yo les voy mencionando, donde en los casos de pacientes con epilepsia, más aún se requiere un tipo de intervención adecuada y de una atención adecuada, digamos, a la situación como tal. Otro elemento que se ve afectado necesariamente, ya lo hemos escuchado en las diferentes conferencias, en la conferencia de la doctora Mariana el día de ayer y en las otras conferencias, es que la calidad de vida definitivamente se ve afectada en los casos de epilepsia, por una otra razón, por diferentes tipos de razones. Y el tercer elemento que digamos que impacta directamente sobre las personas con epilepsia y sus familias, porque es que esto no es solamente hacia el paciente, es que todos los autos se afectan, la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto. Entonces, ¿por qué? Que ese miedo al rechazo, a la discriminación, que también se ha venido mencionando acá, y no voy a repetir yo porque ya se presentó de una manera adecuada en estos días. Hay otro elemento también, y es que nosotros, antes de diseñar el programa que les vamos a presentar, consideramos un aspecto, y por eso vamos a hablar de un programa de prevención secundaria, porque el riesgo de daño, de lesión o de trauma, en el caso de la epilepsia, es grande. Por eso, hablar de sufrir de lesiones en personas con epilepsia es significativamente mayor cuando lo comparamos con población general. Y ese riesgo lo clasificamos básicamente en dos categorías. Unos directos relacionados con las crisis epilépticas y unos indirectos con los efectos adversos que tiene la medicación. Ya la neurologa nos mencionaban en las clases, en las charlas anteriores, acerca de cómo algunos de estos fármacos utilizados y necesarios para el manejo de las crisis
tenían unos efectos adversos. Entonces, por lo tanto, vamos a mencionar algunos aspectos de manera muy rápida. Las crisis, sobre todo las crisis impulsivas crónicas bilaterales y las que causan pérdida de conciencia, pues obviamente conllevan un alto riesgo de trauma. Vamos a encontrar riesgos en relación con traumatismos y fracturas, riesgos en relación con ahogamiento. No solamente estamos hablando del ahogamiento en piscinas, sino que también puede ser en el mismo lugar donde la persona se baña, quemaduras, accidentes de tránsito. Y podemos encontrar también lo que ya mencionó una de las neurologas, que es el SUDEP, esa muerte súbita por epilepsia. Es decir, que tenemos una serie de riesgos acá que, como lo hemos venido observando a lo largo de todas las conferencias, son riesgos que nos plantean a nosotros los retos sí es qué hacemos frente a esto, o sea, cuál es la necesidad que hay al respecto. Los riesgos indirectos, pues ya los hemos escuchado aquí, eh, digamos, durante las charlas. Unos, digamos, dados por los fármacos antiepilépticos, que si bien es cierto, reducen el riesgo principal, obviamente las crisis es el objetivo, pues desafortunadamente introducen otros riesgos, porque comprometen la estabilidad, la alerta y la salud social de las personas. Por eso encontramos algunos efectos como mareo, ataxia, sedación, esa dificultad que se genera en un momento determinado para la locomoción, por ejemplo, y también mayor riesgo de fracturas, por lo tanto está afectando la salud ósea de las personas. Otros elementos importantes que tenemos que tener en cuenta acá son las alteraciones del estado de ánimo. Se ha venido mencionando a lo largo de todas esta semana de diferentes síntomas. Depresión, solamente tenemos depresión, también tenemos tristeza. Entonces hay que separar las dos cosas, pero sobre todo hay que intervenirlas. Esa anedonia, esa pérdida de interés, esa falta de energía, irritabilidad y agresividad que como ustedes saben, y más que todos los pacientes que consumen este tipo de medicamentos, saben cuáles medicamentos les producen ciertas reacciones. Por ejemplo, irritabilidad y agresividad se los está generando un medicamento y por lo tanto deben tener elementos de comportamiento, de manejo, y por lo tanto, pues eso será uno de los objetivos que tenemos que trabajar. Igualmente tendremos deterioros cognitivos, como por ejemplo que denomina la niebla mental, es el letargo, esa lentitud de pensamiento, esa dificultad para procesar información, y las dificultades que esto puede traer, por ejemplo, si estamos hablando de una persona, como nos decía la doctora María ayer, decía ella que ella es paciente también, y por lo tanto, pues seguramente que ella debió haber sufrido alguno de estos deterioros porque pues, estando en la formación académica que es bien pesada, pues digamos que eso también le va a implicar una serie de dificultades, problemas de memoria, déficit de atención, y un elemento importante que quiero resaltar acá y que nos sirve también de marco para hablar del tema, y es que ayer estábamos celebrando el Día Mundial de la Prevención de la Conducta Suicida. Hoy la Organización Panamericana de la Salud lanzó una estrategia regional para trabajar y desafortunadamente uno de los más afectados en relación con este tema del suicidio, con el riesgo suicida, con el riesgo de la conducta suicida, que no solamente es el suicidio consumado, sino que es la ideación, el intento, por ejemplo, está en los pacientes con epilepsia. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que necesitamos intervenciones que sean más eficaces, más eficientes, que sean efectivas en relación con el tema de la salud mental. Y cuando hablo del tema de la salud mental, no estoy hablando del paciente únicamente, estoy hablando también de su familia, del cuidador, porque el cuidador también va a estar en función de. Entonces, ahora hablaremos de qué es necesario mencionar. Aquí traía algunos datos. Por ejemplo, como si yo comparo la población general con población con pacientes con epilepsia, pues voy a encontrar que el riesgo es de 2 a 5 veces mayor en el caso de los pacientes con epilepsia, que los intentos de suicidio, mientras en la población general es de 3 al 4%, en los pacientes con epilepsia puede ir hasta el 14%. Bueno, y así sucesivamente podemos mirar diferentes indicadores epidemiológicos
que nos demuestran a nosotros que esta es una temática que debe ser manejada. Casos exitosos, podríamos decirlo. El caso, y discúlpeme que ponga el ejemplo de la doctora Mariana el día de ayer, pero casos exitosos, por ejemplo, que se manejan, que se están desarrollando, que están haciendo sus actividades, son casos que tenemos que seguir replicando y no podemos esperar o no podemos dejar que población con menores ingresos, con menores recursos o más vulnerables no tengan un tipo de atención a nivel de salud mental. Otro elemento importante aquí para mencionar es el impacto que tiene a través de la familia. Ya lo he mencionado. Pero además de eso, la carga emocional y el estrés que los cuidadores suelen experimentar cuando tenemos un caso en la familia. La dinámica familiar obviamente no puede ser la misma. Se alteran roles, se genera sobreprotección, lo decía también ayer la doctora, o simplemente, digamos, puede que se dé un manejo tan sobreprotector que llegue un momento en el cual es que se convierte en un manejo autoritario. Entonces, es muy importante, digamos, tener en cuenta que necesitamos buscar ese apoyo social, ese fortalecer esos lazos a nivel de la familia para que todos puedan estar de la mejor manera posible a pesar de la enfermedad. Y unos beneficios de la jornada de salud mental es que podemos desarrollar programas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Ayer decía una persona que intervino, por ejemplo, lo que se puede generar si no hay una atención adecuada. Eso lo llamamos nosotros prevención terciaria. Entonces, es muy importante no dejar que eso avance, es muy importante que las familias y que las personas puedan tener una atención apropiada, puedan tener una asesoría psicológica. Yo muchas veces le digo a los pacientes, mire, una cosa es la consulta psicológica y otra cosa es la asesoría psicológica. Y me dicen, ¿cómo así? Claro, porque cuando usted necesita algo, pero que usted es capaz de manejarlo, que usted puede hacer muchas cosas, lo que necesita es una asesoría. Y en ese caso, esa asesoría la puede pedir. Obviamente que en todo este contexto del que estamos hablando, y hablando del tema de salud mental, recuerden ustedes que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, pero por lo tanto tiene que tener en cuenta la que está su médico, su neurólogo, y que por lo tanto tú con la enfermera, con el personal de salud, es donde vamos a buscar ese fortalecimiento del paciente y de su familia como tal. O sea, esto no es algo de uno o del otro, sino que esto es un trabajo que se debe realizar en equipo para buscarle bienestar hacia la familia y a la persona. Algo muy importante también es brindar estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, ahora les voy a mencionar acerca de lo que tiene que ver con trabajar, por ejemplo, respiración diafragmática, por ejemplo, trabajar lo que tiene que ver con la relación muscular progresiva, que tiene el efecto de un ansiolítico. Recuerden que un ansiolítico es aquel medicamento que le ayuda a disminuir la ansiedad, el estrés que se encuentra tan frecuentemente acá. Entonces, esos ejercicios reemplazarían en algún momento ese ansiolítico y ayudarían a que no se dé tanto medicamento al respecto. Recuerden lo que estoy diciendo. Todo esto en conjunto con su médico tratante, con su neurólogo, debe hacerse un trabajo de manera consciente. Las estrategias de afrontamiento y la terapia, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual y la psicoeducación, como lo vamos a ver ahora, son fundamentales tanto para el paciente como para la familia. Ya lo decía la doctora Patricia hace un momento, es importante la reducción del estigma. Hay que hacer programas de sensibilización comunitaria, escolar. Ojalá desde la Secretaría de Salud, doctora, se puedan realizar eventos o se estén realizando, la verdad, discúlpame, no lo conozco, pero podrían estarse realizando eventos, digamos, a través de las emisoras radiales que hay en el departamento, hablando acerca de la importancia que tiene la atención, porque hay muchos mitos, con todas las enfermedades, hay muchos mitos que la gente tiene sobre estas enfermedades. Y algo muy importante que nos toca trabajar con los pacientes, pacientes tercos, pacientes que son fregados. Sí, lo digo porque mi mamá fue una de ellas, es la adherencia a los tratamientos, que no es fácil cuando el paciente ya se está mejorando un poquito y dice, ah, yo ya no me sigo tomando esas pastillas o eso porque ya yo me siento bien. Y resulta que eso es así.
Entonces, es muy importante trabajar eso con los pacientes. A raíz de todo esto que les estoy mencionando yo, nosotros en la universidad desarrollamos una propuesta de un programa que por ahora lo estamos llamando EpiFamilia. Juntos con el cuidado, unidos por el amor. ¿Qué hicimos nosotros? Es decir, lo que les quiero mostrar de manera muy rápida, sé que el tiempo apremia, es que diseñamos un programa de prevención secundaria con apoyo tecnológico. Ahora les voy a mostrar. Aquí participaron estudiantes de la maestría en psicología clínica, de la especialización en intervención en crisis, y en este momento ya ellas son doctoras, doctores que ya están graduados, y vamos a tener la participación ahora de 3 nuevos estudiantes de la maestría que se van a vincular con este proyecto porque ahora vamos a hacer nosotros la prueba piloto de esto. Hicimos una primera etapa de diseño, una segunda etapa de validación de los instrumentos, o sea, que son para eso, y la tercera etapa en la cual vamos a utilizar ahorita, que tiene que ver con la prueba piloto, donde vamos a invitar a través de la Fundación Familias Cultura, pues vamos a invitar a algunas familias que quieran participar en la aplicación del programa. Para nosotros el programa iba dirigido básicamente a las crisis convulsivas. Es decir, la crisis convulsiva como ese evento único y aislado de actividad eléctrica normal en el cerebro. Recuerden ustedes que las crisis convulsivas, como lo dicen algunos autores, una tormenta eléctrica que pasa en el cerebro, que puede ocurrir por múltiples causas, por fiebre alta, por glicemia, baja de azúcar, traumatismo craneoencefálico, desafortunadamente los accidentes de moto generan muchos traumatismos craneoencefálicos. Es decir, todos estos pueden producir crisis convulsivas y la epilepsia, obviamente que sí, también. ¿En qué nos centramos nosotros? O sea, nosotros queríamos mirar, por ejemplo, que lo primero que sucede con algunos de los pacientes, desafortunadamente no con todos, es que se presentan estos pródromos, que son los primeros síntomas que se presentan. Aquello que antecede a la crisis. Algo va a pasar, algo va a suceder. Muy seguramente, ojalá ahora, si hay un paciente aquí en la sala, nos pueda mencionar. Y eso es algo que nosotros queremos captar. Y es que hay personas que logran darse cuenta de que la crisis les va a llegar, de que les va a dar. Entonces hay una sensación de rareza, de miedo o de pánico, un sentimiento desagradable o una percepción, un olor o algo que nos puede avisar. Eso va a ser importante y ya les voy a decir por qué es importante identificar eso. Desafortunadamente, no todos los pacientes y no todos los casos logran identificar esto. Y como ya lo vimos nosotros, en un caso, pues desafortunadamente la paciente se le presentaba de un momento a otro durmiendo, por ejemplo, le daban las crisis también. Por lo tanto, podrán ustedes imaginar el nivel de angustia de la familia todos los días lidiando con esta situación. La segunda fase, pues ya es la crisis como tal, que puede ser, ya nos lo explicaron las neurólogas, puede ser focal o parcial, o sin alteración de conciencia, y las crisis generalizadas, tónico-clónica, o ausencias que se pueden presentar. Y posteriormente viene una etapa que es la posictal, posictal, donde los síntomas, hay síntomas desorientadores como confusión, somnolencia, hipertensión, dolor de cabeza y náuseas, entre otros. La pregunta es, ¿qué hacer en la primera fase, en la segunda fase, en la tercera fase? ¿Qué debe hacer la familia y qué no debe hacer la familia frente a eso? O la comunidad. Si yo hago un programa de radio, también le puedo enseñar a la comunidad cómo actuar en un momento determinado. El programa básicamente tiene 4 módulos. Yo voy a leerlo de manera muy rápida, voy a empezar. Y si me queda tiempo, entonces a las preguntas, pues yo le pediría el favor a ella que me permita explicar un poquito más estos aspectos, si vemos que hay preguntas al respecto. En la primera parte diseñamos un módulo sobre psicoeducación. O sea, hay que enseñarle a la familia, al paciente, a la comunidad, pues digamos, toda la información básica de qué son las crisis, cuándo se presentan, cuántos tipos de crisis hay, con el objetivo de permitir a los participantes comprender de manera más efectiva. Está probado que cuando yo tengo una información científica, cuando logro quitar los mitos que hay al respecto,
la familia se puede tranquilizar, se tranquiliza un poco más, sabiendo qué sí es y qué no es. Por lo tanto, tenemos unas estrategias didácticas para trabajarlo con la familia, tenemos unos recursos, unos materiales educativos, una pelota, unas diapositivas y hacemos una evaluación utilizando, por ejemplo, videos para todo esto para poderle enseñar a la familia. En la parte 2 de la sesión 1 proporcionamos una descripción, una comprensión básica sobre qué son las crisis compulsivas, cuántos tipos de crisis hay, cuáles son los desencadenantes, pues con el objetivo de que la persona, la familia, el paciente pueda comprender de manera más efectiva los términos más complejos. Y tenemos unas estrategias didácticas, un árbol creativo, un videoforo, una entrega del folleto. Bueno, pues digamos que son los materiales que utilizamos para eso. Este trabajo, ¿dónde se hace? En la casa del paciente. Eso se hace con la familia del paciente. Y debe haber compromiso de que ese paciente está en tratamiento neurológico, está en tratamiento médico. Debe haber el compromiso de un familiar que se va a responder, que se va a responsabilizar de unas llamadas de emergencia que ahora les voy a explicar con qué aplicación lo vamos a trabajar, porque este programa trabaja con apoyo tecnológico también. En la sesión 2 vamos a trabajar básicamente con los pacientes, proporcionar una comprensión detallada de los signos, de los síntomas que acompañan a las crisis compulsivas. Para eso tendremos unas estrategias como sopa de letras, señalar el logro, les mostramos un dibujo del cerebro, les enseñamos primero dónde está cada uno y sobre todo el paciente va a identificar qué tipo de crisis epiléptica es la que tiene, si es focal, si es generalizada, y va a ubicar allá en las partes del cerebro. Tenemos unos materiales educativos, como el dibujo de los lóbulos cerebrales, el folleto acompañado de sopa de letras, que nos ayuda, digamos, a que la persona memorice un poco. Recuerden que este programa es para todos, o sea, paciente, familia y allegados. Ojalá los médicos tratantes pudieran acompañarnos cuando se haga esta parte. La parte 2 de la sesión 2 es proporcionar una orientación educativa a los participantes sobre diversas causas y factores de riesgo. Es muy importante identificar esos factores de riesgo que hay que pueden en un momento determinado generar una crisis, pueden precipitar una crisis. También tenemos unos materiales y tenemos unos recursos. El segundo componente es bien importante, porque este componente es el manejo de la crisis. Y ojo con lo que voy a decir. El paciente debe conocer su crisis, su tipo de crisis, y tiene que amar su crisis. Así suene esto extraño y suene raro. Tiene que ser el amigo de su crisis. O sea, tiene que saberla conocer muy bien y manejarla muy bien. De esa manera va a estar mucho mejor. Por lo tanto, es un espacio para el conocimiento y la comprensión de sus sensaciones fisiológicas. Tenemos también unos materiales educativos, unos ejercicios también donde la persona va a, digamos, a conocer un poquito, conocerse un poquito más, porque este es un módulo que va dirigido básicamente al paciente. Este lo trabajamos directamente con el paciente. Una segunda sesión de aceptación y observación de la compulsión. O sea, si todos los pacientes aceptan lo que tienen y lo aceptan porque esto es una enfermedad, no porque esto es un castigo, porque esto es nada más distinto. O sea, es algo, una condición, por A, por B, por C. Esto hay que manejarlo con el paciente. No es que yo se lo diga, es que la persona debe hacer conocimiento, un autorreconocimiento y entender muy bien qué es eso que tiene y está viviendo, sobre todo para que lo pueda manejar. La tercera sesión habla acerca de la adherencia de tratamiento. Entonces, para la adherencia de tratamiento, la persona pues, va a recibir unas técnicas que le permitan a la persona poder hacer un manejo adecuado. Recuerden ustedes que nosotros vemos en enfermería, vemos en medicina, que hay mucha queja en relación con la adherencia de tratamiento. Yo les decía, ponía un ejemplo personal ahora. Y aquí, además de esa planificación del tratamiento, vamos a utilizar una app que está disponible en la Play Store que se llama MediSafe. MediSafe. Este MediSafe, nosotros tenemos digamos, el permiso oficial de parte del laboratorio
digamos, que diseñaron esta aplicación, pero tiene una ventaja y es que nos recuerda la hora del medicamento, nos recuerda si tengo varios medicamentos, nos recuerda si tengo citas, por ejemplo. Entonces, es una aplicación gratuita que puede bajar cualquiera, pero que tiene que ayudar, digamos, utilizarlo de una manera que le va a ayudar porque muchas veces el problema no es que la gente no lo quiera, no lo haga, ¿sí? Sino que el problema es que se le olvide. Y si tiene algún compromiso cognitivo, pues digamos que no solamente el paciente va a tener la aplicación, sino que también la familia la va a tener. La sesión 4 habla acerca del manejo adecuado. Y aquí hay algo muy importante que ya lo mencionó la doctora Mariana el día de ayer, hablando de la familia. Es que cada paciente tiene que elaborar su plan de seguridad. Ese plan de seguridad le debe funcionar en los espacios donde la persona esté y, digamos, sienta, presienta o tenga los primeros síntomas, digamos, de que la crisis le va a dar. De tal manera que se va preparando. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si la persona está en la casa y le va a dar la crisis, se acuesta, ¿sí? Si está parada, se sienta o se acuesta. Esto es una cosa muy elemental que le estoy diciendo, pero la persona tiene que hacer ese plan de seguridad. ¿Y nosotros qué hacemos dentro del programa? Entrenamos con la persona ese plan de seguridad para que la persona lo haga de manera automática. O sea, que el día que le vaya a pasar, lo pueda realizar, esté donde esté. Claro, mirando las condiciones, digamos, porque si está en la calle, pues no va a tener una cama y entonces tendrá que acostarse en el piso, en algún lugar, buscar un espacio cercano. Y bueno, ese es un elemento del programa. Otro elemento también ya tiene que ver con el mundo de posvención hacia la familia. Aquí ya trabajamos directamente con la familia y vamos a trabajar los elementos que ya hemos venido mencionando. De una manera, trabajándolo con una técnica que se llama la psicoeducación. De tal manera que no es simple información. La persona tiene que conocer, tiene que entender y tiene que apropiarse acerca de esos contenidos y sobre todo saber actuar en un momento determinado. Aquí vamos a trabajar algo que suena muy elemental, pero que es fundamental, y es el tema de la expresión de emociones y el tema de la comunicación. Muchas veces no encontramos en las familias una comunicación apropiada. Por lo tanto, hacemos un ejercicio. Los estudiantes diseñaron ellos una especie de caja, digamos que era la caja de la buena comunicación, donde se hacía una dinámica a través de utilizando la caja para mejorar la comunicación en la familia. Era algo muy importante. Pautas a la familia para el manejo de las crisis, entonces a la familia también se le enseña. Hay algo que yo mencioné, incluí acá, pero no he pedido el permiso todavía. Y es que ayer nos presentaron eh, Edna y Kiana, no estoy muy seguro si fue Kiana, ese folleto de cuida y de calma. Entonces yo quisiera incluirlo aquí dentro de la parte familiar, pues aquí yo no tengo la mano, y me parece que esas recomendaciones, esos primeros auxilios y eso me parece que sería muy bueno poderlo incorporar. Ya usted me dirá si me da el permiso para poderlo incluir acá y lo incluiremos dentro del programa en el módulo de atención a la familia. En la otra sesión es entendiendo lo que no se debe hacer. También es importante saber lo que se debe hacer, pero también lo que no se debe hacer. Eso también está en el manual de primeros auxilios que nos presentaron el día de ayer. El compromiso de toda la familia con la medicación, o sea, se lo debe tomar en las horas que son. Ya decíamos acerca de la aplicación como tal. La otra sesión es sobre el autocuidado y apoyo emocional. El objetivo es proveer y enseñar herramientas para saber manejar las emociones como ansiedad y estrés antes y después de una crisis compulsiva. Aquí es muy importante poder trabajar con la familia algunas técnicas cognitivas para el manejo del estrés, por ejemplo, porque es importante, digamos, que cuando uno está metido en una situación como esta, necesita apoyo, necesita ayuda, una ayuda profesional para en un momento determinado poder manejar eso. Por eso utilizamos la respiración diafragmática, la relajación y otras técnicas, digamos, que hay para el manejo del estrés desde el punto de vista psicológico. Algo muy importante tiene que ver con la promoción de los hábitos saludables, tiene que ver también con la alimentación, tiene que ver también con el ejercicio. Obviamente, todo esto siempre con el acompañamiento del médico tratante. Y finalmente, para terminar,
Nosotros hemos venido desarrollando una universidad de Bogotá que se llama la Universidad Antonio Nariño, con el grupo que trabaja sobre ingeniería de sistemas, un software que desarrollaron ellos que se denomina Epilepsy Alarm. Ese software, ¿qué le va a permitir a la persona? Voy a mostrar aquí de manera muy rápida. Yo tengo mi celular, ¿sí? Aquí tengo mi celular y aquí tengo grabada la aplicación. Por lo tanto, en el caso de que la persona comience a sentir esos síntomas que hemos mencionado, y por eso les explicaba al comienzo, porque era para nosotros importante que la persona identifique ese olor que le llega, esas primeras manifestaciones, la persona que va a hacer con esta aplicación que la estamos terminando de desarrollar, con esta aplicación la persona hace aquí 2 veces, despicha este botón de acá 2 veces y se envía un mensaje a un familiar. Por eso el programa requiere que haya un familiar que nos firme a nosotros un compromiso de que cuando le llegue el mensaje, porque ya nos pasó una prueba que hicimos, el familiar recibe el mensaje y no le puso cuidado. Aquí tiene que ser la persona se compromete. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando siente que le está llegando la crisis, envía el mensaje así de una manera muy rápida, no escribe nada, no dice nada, simplemente hace 2 veces así nomás, ya, y le llega el mensaje al familiar. ¿Qué le va a llegar? Le va a decir, mire, eso ya está pregrabado, tengo una emergencia, necesito ayuda, estoy en donde la aplicación le manda las coordenadas, le manda un mapa, le manda un mensaje de texto y le manda un mensaje por WhatsApp, donde le dice, estoy en esa parte. Se supone y asume que la persona está en ese lugar ubicado donde el familiar puede desplazarse de manera muy rápida. Estamos hablando por ahora de un familiar que se compromete con el programa. Entonces, esta aplicación que se denomina Epilepsia Alarm, junto con la de Medicare, son 2 aplicaciones tecnológicas que nos van a ayudar en el caso del paciente, en el caso de la familia. Los requisitos, digamos que por ahora no funciona con iPhone, solamente funciona con Android, por ahora las pruebas que estamos haciendo, y por lo tanto, pues digamos, lo que buscamos nosotros con este apoyo, con estas ayudas, con este programa, pues es un poco ayudarle al paciente a mejorar su calidad de vida, a su familia a mejorar también la calidad de vida, a que los cuidadores tengan un poco de respiro, un poco de tranquilidad frente al tema, digamos, y aunque no es 100%, digamos, que le va a quitar, digamos, esa angustia que en un momento determinado puede tener, la idea es que sí puedan, digamos, estar un poco más tranquilos. Ayer decía una familia, una persona escribía, decía, cuando mi hijo sale, por ejemplo, a la calle, sabiendo que le dan las crisis epilépticas, ¿qué hacer? Bueno, aquí hay una alternativa, pero esto no funciona, el software solo no funciona. O sea, tiene que ser todo el paquete del programa. Y de tal manera que vamos a ayudar con apoyo tecnológico a tener, digamos, a mejorar un poquito, digámoslo así, la calidad de vida de las personas. Yo dejaría hasta aquí, les agradezco mucho la atención y quedaría pendiente si hay preguntas al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que muy completa la presentación y agradecemos mucho. Hay muchos comentarios y preguntas en el chat. Los invitamos a seguir escribiendo, por favor, sin prender micrófonos, así hacemos todo de manera ordenada. Nada, doctor, yo voy a leerle algunos comentarios y preguntas que han estado mandando, ¿sí? Este es un comentario que dice, doctor, buenas noches, soy madre cuidadora de mi hijo con esta condición. He sufrido depresión, ansiedad, también ira ante la impotencia de no resolver esto, siempre con la esperanza de que sí, en algún momento vamos a superar esto. Creo que es muy empático con muchas personas viviendo con esta condición. Yo le diría algo a la persona que escribió que sí, que no es fácil, no estamos hablando de una condición que sea nada fácil, pero digamos que con el apoyo y con la ayuda de todos podemos tratar de buscar esa mejoría, tratar de mejorar, de buscar esa calidad de vida. He tenido la oportunidad de trabajar con cuidadores, con personas cuidadoras, digamos, que están a cargo de diferentes pacientes y sé que la calidad de vida no es la mejor. Por lo tanto, con el apoyo y con todo este tipo de apoyos y con el trabajo, yo creo que podemos hacer algo. Un pequeño comentario, y es que hay ocasiones
con el apoyo familiar es suficiente, obviamente con su tratamiento médico. En ningún momento voy a desconocer el apoyo del neurólogo o el apoyo de todo el equipo médico al respecto. Pero el apoyo de la familia es importante, pero hay ocasiones en las cuales también requiere un poquito de ayuda por parte de la parte psicológica o la parte psiquiátrica. O sea, quiero que sepa que así como le decía yo a la paciente, o sea, no vaya a una consulta, vaya a una asesoría. Usted se asesora, usted maneja la situación, usted aprende a manejarla y va a estar mucho mejor. Muchas gracias, doctor. Esta es una pregunta, dice, ¿por qué cuando el paciente pasa por cirugía de epilepsia experimenta la sensación de no saber qué hacer ahora con su vida? Siente que no sabe qué hacer con su proyecto de vida. ¿Cómo lo puede manejar? Bueno, esa es una pregunta que es bien interesante, pero también es bastante compleja, porque tiene que ver algo con el tema existencial. El proyecto de vida de una persona no depende de si tiene esta enfermedad o no la tiene. O sea, no depende, es decir, la epilepsia no le genera que no tenga un proyecto de vida, en otras palabras. Debe trabajar y debe trabajar. Hay terapias, diferentes tipos de terapias. Hay una terapia, por ejemplo, existencialista que puede trabajar una persona, pero hay diferentes terapias psicológicas que le pueden ayudar en un momento determinado. Por lo tanto, es muy importante, en ese caso yo les sugeriría, la recomendaría de manera muy respetuosa, buscar terapeuta, apoyo, porque he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes personas en algún momento de su vida que le pasa eso. Digamos que le pasa, no, no estamos hablando de pacientes con epilepsia, sino personas que en su vida, digamos, que no saben para dónde van, digámoslo así. Entonces, si uno no sabe para dónde va, que vaya, está bien, pero ese no es el hecho. Entonces, una recomendación mía sería buscar un terapeuta de confianza que le pueda brindar, digamos, esa tranquilidad, que lo pueda escuchar la persona, que una escucha activa es muy importante. No simplemente cuéntame cómo le puede decir un amigo. O sea, yo a un amigo le digo, sí, cuéntame, pero yo no le ayudo a nada, no le resuelvo nada, y tampoco le puedo dar consejos. Entonces, mi recomendación en ese caso es, si tenemos esa situación de que no tenemos un proyecto de vida claro, hay que trabajarle a eso, hay que trabajarle a eso y lo podemos hacer y eso nos va a traer, digamos, muchos beneficios psicológicos de la persona. Creo que eso es muy importante. Igual hay muchos grupos de jóvenes que se apoyan entre pacientes y eso es bonito. Así que nada, voy a ir con el siguiente comentario que dice, considero que el abordaje de la epilepsia debería ser integral, es decir, trabajar la parte neurológica de la persona con epilepsia, pero también la parte emocional del paciente y su cuidador. Sin embargo, creo que solo nos enfocamos al seguimiento farmacológico y esto conlleva a una carga emocional muy complicada de sobrellevar. Perfecto, esa es la definición del modelo biopsicosocial. La persona que acabo de decir eso entiende muy bien que nosotros no estamos hablando de la salud como una enfermedad, sino que la salud tiene una serie de dimensiones. Cuando yo voy a un servicio de salud, yo le pregunto a mis estudiantes, cuando yo voy a un servicio de salud, ¿quién no puede faltar? Me dice el médico. Y le digo, y si yo no estoy enfermo, digamos que el concepto de salud no se reduce al tema de la ausencia de enfermedad. Debería ser, así como lo acaba de decir, te va a decir, si yo voy a una consulta, debería verme a mí, el psicólogo, el psiquiatra, la trabajadora social, el médico, el neurólogo, o sea, todo el equipo de salud debería ser así dentro de un modelo de salud, no el modelo tradicional que llamamos el modelo patogénico, el modelo asistencialista, sino un modelo, digamos, más buscando la salud, lo que denominamos desde la psicología de la salud, un modelo salutogénico que incluya, por ejemplo, elementos de prevención, elementos de promoción de la salud, elementos de psicoeducación. Entonces, no es solamente la consulta médica, repito para que no vaya a quedar ninguna duda, de ninguna manera vamos a excluir la parte neurológica, ni la parte médica, ni la parte farmacológica, porque todos nosotros sabemos lo que estamos acá, que sin eso no hacemos nada. Pero ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está ese bienestar que cada uno de nosotros necesita para poder vivir en la vida de una manera mejor, de una manera más digna? Bueno, esa es una pregunta que yo me sumo a esta pregunta. Dice, ¿podría explicar más sobre la caja de comunicación que hacía con las familias? Bueno, esto es algo a ver, ¿cómo les digo yo?
Eso es algo que al comienzo nosotros pensamos que no era tan importante, pero resulta que encontramos que desafortunadamente en muchas de las familias hay un problema de comunicación muy grande, porque o no dejamos hablar, o no nos callamos, ¿sí? Le puede pasar al uno, le puede pasar al otro, o simplemente digamos que no tenemos una forma de hacernos entender de la mejor manera posible. Y eso lo que genera son reacciones adversas. Lo que hicieron los estudiantes, es lástima que no la tengo acá, pero ellos diseñaron una caja. Esa caja tenía dos entradas, una entrada por aquí, una entrada por acá. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que un familiar mete la mano por aquí, el otro familiar mete la mano por acá, sin decirse nada, se cogen las manos. Y se hacía una dinámica, se hace un ejercicio en el cual ellos hablan con las manos, ¿ya? Que sería como una especie de comunicación no verbal. Hay muchas dinámicas de comunicación. Yo puedo hacer diferentes dinámicas de comunicación, pero digamos que esa fue una que se ingenieron ellos. Entonces, pues fue muy válida para lo del programa y vamos a implementarla ahora que hagamos la prueba piloto con algunas de las familias que voluntariamente quieren participar. Me parece súper interesante, la verdad. Dice, preguntan si esta aplicación, la que usted comentaba de que es como un botón de pánico, sirve también para las crisis de ausencia. Básicamente, digamos, vamos a hacer la prueba piloto a ver hasta dónde nos permite su uso. Inicialmente, digamos, encontramos unas limitaciones cuando se hizo el diseño. Encontramos unas limitaciones. Por ejemplo, yo les decía, no funciona con iPhone, por ahora solamente funciona con Android. Eh, ¿Qué más? Requiere que la persona pueda identificar algunos de los signos y síntomas previos o sea, este prodromo necesitamos que la persona lo logre identificar. Por eso es que hacemos un trabajo previo con el paciente, porque muchas veces el paciente dice, no, yo no logro identificar cuándo me va a dar la crisis, pero resulta que sí, haciendo un trabajo ya un poco más detallado con la persona logra identificarlo como tal. Entonces, digamos que en ese momento, cuando la persona ya logra identificar, cuando conoce muy bien su organismo, porque a veces no conocemos su organismo de la mejor manera. Entonces, hay que hacer un ejercicio, ese ejercicio de reconocimiento de tal manera que esos signos y esos síntomas, digamos, que de la crisis previa a la crisis, digámoslo así. Entonces, no le respondería yo todavía de una manera concluyente hasta que hagamos la prueba y no miremos a ver, digamos, si hasta allá tendría ese alcance. Aquí me preguntan yendo hacia otro lado, dice, para controlar el estrés y la ansiedad, ¿es conveniente la respiridona y metilfenidato? Esa pregunta yo se la dejo a las neurólogas que han participado. Lo que yo sí les puedo decir es lo siguiente, y es que yo puedo controlar la ansiedad, la puedo controlar de diferentes maneras. Una, a través de esos medicamentos que se han mencionado. Pero también la puedo controlar con una serie de... nosotros en el organismo tenemos tres canales de respuesta. Tenemos un canal de respuesta cognitivo, un canal de respuesta fisiológico y un canal de respuesta motor. ¿Eso qué significa? Que a veces a mí de la ansiedad que yo tengo me brincan los ojos así, por lo tanto no tengo una visión clara. Me cuesta trabajo cuando estoy angustiado, me cuesta trabajo, digamos, fijar la mirada y poder ver bien. Ahí estoy afectado en un canal fisiológico. Pero también yo pienso, así como dice Homero, piense, o sea, me vienen muchos pensamientos, a veces pensamientos intrusivos que no son buenos. Y entonces, ¿qué hago yo? Ahí utilizo una técnica que se llama la detención de pensamiento. Es una técnica que nos da la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual tiene muchas técnicas. Por lo tanto, el paciente, cuando llega a una consulta psicológica, a una asesoría psicológica, el psicólogo le enseña estas técnicas. El paciente las realiza durante la semana, hagan de cuenta que le digan, usted va a hacer ejercicios toda la semana, levante los brazos toda la semana, algo parecido. Por lo tanto, la persona va a aprender eso. Y entonces, con la serie de técnicas que puede ser dependiendo si es el canal motor o, por ejemplo, los dolores de cuello, el dolor en la espalda, me duelen las piernas, me duele todo. Es decir, el canal motor que nosotros tenemos en el organismo está así, ¿sí? Y está así, ¿por qué? Porque es que yo tengo muchas dudas, muchas preguntas, muchas angustias,
me preocupa que el hijo salga, bueno, me preocupan muchas cosas de la vida. Y hay personas que se preocupan, que su oficio es preocuparse de todo. Yo le digo, muchas veces le digo a los estudiantes, no se preocupe, ¿ya? Entonces, dependiendo de la evaluación que se pueda hacer, uno podría decir, mire, vamos a utilizar una técnica psicológica que tiene que ver con, por ejemplo, la respiración. Empecemos por ahí. Las personas que están muy ansiosas, que están muy, digamos, angustiadas, van a respirar así. Es decir, no van a lograr oxigenar y llenar sus pulmones de oxígeno, y los pulmones que van a hacer le van a oxigenar la sangre. Por lo tanto, la sangre oxigenada le va a llegar al cerebro y la persona va a pensar de una manera mucho mejor. Ahí estaríamos hablando de una técnica que le va a servir. Entonces, lo que yo le diría es que hay que hacer la evaluación, ver cuál es el canal. Hay personas, por ejemplo, que le sudan las manos. Yo recuerdo un paciente que le ponía la mano así y le escurría como si tuviera aquí una llave, le escurría. Eso es un canal fisiológico que hay que trabajar, y hay técnicas, diferentes técnicas para trabajar al respecto. Hay otras técnicas ya un poquito más complejas, donde se puede hacer una retroalimentación, lo que se denomina una biorretroalimentación, donde se le colocan a la persona los electrodos, no para hacer nada diferente de simplemente identificar unas señales, y la persona aprende a manejar esos síntomas. Entonces, mi recomendación es, sin quitar ninguna medicación, o sea, aclaro eso y repito nuevamente, quien está en su tratamiento con su neurólogo puede consultarle, ¿sí? Técnicas psicológicas que puede trabajar con el psiquiatra, con el psicólogo, de tal manera que, por ejemplo, si logra bajar el nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque es que piensa demasiado y lo mantiene angustiado así. Pero si logra utilizar esa técnica de detención de pensamiento, se va a sentir mucho mejor. Y posiblemente ya no va a necesitar ese medicamento. Es específicamente eso. Por eso es importante dejar esto claro aquí, que en ningún momento vayan ustedes a suspender un medicamento porque para hacer un tratamiento psicológico ni nada de eso. No. Siempre con el apoyo de su médico tratante, de su neurólogo, de su neuróloga, para que digamos, el bienestar y el beneficio sea realmente integral. Muchas gracias, doctor, por la explicación tan clara. Hacen esta pregunta, dice, mi hija tiene mioclónica juvenil, va al psicólogo, pero creo que es necesario que la escuela esté al tanto y no sé cómo comunicarlo. El eslogan de ayer del Día Mundial de la Prevención, el eslogan era, hay que cambiar la narrativa. Y eso aplica para todo. Cambiar la narrativa, ¿qué quiere decir? Esto hay que hablar. Esto hay que hablarlo, y por lo tanto, si la persona está, o el niño o el joven está en un medio escolar, es importante que el medio escolar lo sepa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a convertir, digamos, en unos cuidadores estando allá en la institución educativa. ¿Sí? Pero si las profesoras no saben, la directora no sabe, pues va a ocurrir la crisis que Dios no quiera que llegue a suceder allá, y nadie está preparado. Y entonces, ¿qué van a hacer? No sé por qué razón, pero lo que uno hace primero cuando no sabe es lo que no debe hacer. Por eso es importante eventos como este, ¿sí? La Semana Latinoamericana es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí debería estar todo el mundo, los colegios, debería estar toda la gente que participe en esto, para que se aprenda y se sensibilice frente a eso. Quiten todas esas cucarachas que a veces tenemos en la cabeza de que no se puede, que sí se puede. Ya lo han dicho y yo no lo quiero repetir, pero muchas veces pensamos que la persona que tiene epilepsia pues es un inválido, pues una persona que no puede, que no debe salir, que no debe estudiar. Entonces, todo eso hay que corregirlo, digamos, y cambiar. Y afortunadamente hoy en día, todavía gracias a la tecnología, podemos generar, digamos, este tipo de apoyos, y hace que la persona, o sea, logre buscar esa independencia, ese automanejo, esa concientización, y de esa manera también, poco a poco, la sociedad también vaya aprendiendo al respecto. Gracias, doctor. Esta es la última pregunta. Dice,
Si la epilepsia aparentemente es causada por la parte emocional, por el fallecimiento de alguien, ¿es posible que las siguientes crisis sean causadas por emociones negativas? Pero miren que en estos días se ha hablado de la epilepsia idiopática, que han preguntado mucho al respecto, donde no hay una causa clara. Hay enfermedades, digamos, que en el campo de la medicina y en el campo de la salud mental se habla que son enfermedades, digamos, psicógenas. ¿Sí? Una hipertensión, por ejemplo, puede ser psicógena. ¿Qué significa psicógena? Quiere decir que no hay una causa real, orgánica al respecto y por lo tanto se desconoce de dónde viene. Ahora, si la persona tiene un estado emocional que lo altera, porque recuerden ustedes lo que nos decía la doctora el primer día, o sea, puede haber crisis epilépticas, pueden haber crisis compulsivas. Nosotros hicimos la diferenciación precisamente por eso, porque hay crisis compulsivas que no son epilépticas, ¿sí? Pero las crisis compulsivas de ese tipo, con un tratamiento psicológico también pueden, digamos, remitir. Entonces, eso sería también importante poderlo manejar. En todo momento, en cualquier caso, si la persona tiene algún tipo de alteración de tipo emocional, pues lo importante es que tenga tratamiento, que tenga una asesoría, que tenga, digamos, un tipo de atención que le ayude a mejorarse, independientemente de que tenga o no tenga la epilepsia, independientemente de eso. Si la persona reconoce, sabe que tiene una situación que no le permite, digamos, vivir de una manera apropiada y adecuada, pues entonces debe buscar ayuda en ese caso. Muchísimas gracias a todos nuevamente por conectarse. Muchas gracias, doctor, por el tiempo, por la presentación tan completa. Le agradecemos muchísimo y le paso la palabra a Etna para que haga el cierre. Venga, antes de que se acabe todo, les quería Eh, comentar algo sobre la ley, no sé si muchos la conocen. sí, señora, sí lo conocemos. Por ahí se Claro oye que sí. que quieren fusionar la 1616, que es la de salud mental, la quieren unir junto con la de 1414, no sé qué dirá el doctor ahí, si se dará o no se dará. La 1616 se reformuló. La ley que ahorita sacaron, lo que es salud mental, es la 1260 del 2025. Estamos estrenando esa ley y ha cambiado en algunos aspectos respecto, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con la Secretaría de Salud es dar a conocer esta ley y fortalecerla, porque pues hasta ahora se está implementando, pero ya se De trabaja en ello. 2460. 2460, sí, perdón. Entonces, pues Claro bueno, que sí. es para darle las gracias al doctor por tan A buena ustedes son muy presentación amables. y preguntaban sobre el programa. Entonces, sí, me parece que las personas se comuniquen por el correo electrónico de Familias Púrpura, que es familiaspurpurafundación@gmail.com, y también por el celular. Yo lo coloqué en el chat y ahí direccionaríamos a las personas o las familias que necesitan entrar a este programa y poder acompañarlo. Claro que sí, con mucho gusto. Canalizamos ahí a través de ETA, a través de Familias Cultura. Tenemos unos requisitos, digamos, para participar, que primero un consentimiento informado, que haya un familiar del paciente que se haga responsable de la información. No son muchos los requisitos y una pequeña evaluación que haríamos con eso. Se pueden inscribir todos los que quieran, que en primera instancia lo haremos con poquitas familias y una vez ya hagamos la prueba y lo mejoremos, porque no les conté que la siguiente etapa es que vamos a imprimir dos cartillas, una para el psicólogo o el profesional de la salud mental que va a manejar el programa y una para los pacientes y sus familias. Entonces esperamos tener esas cartillas impresas para el otro semestre, para el próximo año. Entonces Listo. este año terminaríamos con esta etapa. Bueno, muchas gracias. Es para recordarles mañana a las 6 de la tarde tendremos la última sesión, la última charla sobre nuevas tecnologías y epilepsia con el doctor Carlos Clavijo. Entonces, muy puntuales a las 6. Los esperamos. Muchas gracias a los asistentes, gracias al profesional y nos vemos mañana. Muy amable. Muchas gracias.